Es para el Señor. Amén. Y amén. Qué lindo, hermano, estar en la casa del Señor. Vamos a ver ese pasaje, hermanos. Dice Mateo 19:3. Entonces vinieron a él, ¿a quién? A Jesús. Vinieron a Jesús los fariseos. Recordemos que fariseos no es solamente el hipócrita, eso siempre va. El fariseo, hermano, era una religión en ese momento. Y tentando al Señor, les gustaba tentar al Señor, ¿verdad? Y le dijeron en una pregunta, ¿es lícito, o sea, es permitido al hombre repudiar? ¿Qué es repudiar, hermano? Aborrecer, por decir así, ¿verdad? Despreciar, menospreciar a su mujer por cualquier causa. Aquí podemos hablar, estaba hablando del tema del divorcio. ¿Puede el hombre divorciarse de su mujer? Entonces le hicieron una pregunta para tentarlo al Señor, porque llevaba una trampa, como decimos, ¿verdad? Y el verso 4 dice, él respondiendo les dijo a aquellos y les preguntó. Entonces si se puede, entre paréntesis, si se puede responder una pregunta con otra pregunta. Sí, por lo menos en la Biblia sí. Dicen que eso es de tonto, ¿verdad? Dice que es de tonto responder una pregunta con otra pregunta. No, pero bíblicamente sí es posible. Y el Señor les preguntó, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra, los hizo? Varón y hembra los creó. Entonces, otro paréntesis, entre paréntesis, hermano, el matrimonio y las relaciones es entre varón y hembra. No es, con todo el respeto, ¿verdad? Varón con varón, ni hembra con hembra, ¿verdad? Es varón y hembra los creó, varón y hembra los hizo, y todavía más apegado a lo que la Biblia dice, varón y hembra los formó. Porque estamos en formación, ¿verdad? En la iglesia, hermano, estamos en formación. A algunos a puro martillazo, ¿ah? Ya eso es otro tema, ¿ah? Pero varón y hembra los hizo, pero donde yo quiero que vea, hermano, usted sabe que yo siempre subrayo y pongo en negrita lo que yo quiero que usted vea, que el que los hizo, que fue Dios, al principio, varón y hembra los hizo, pero dice al principio. Y después en el verso 7, aquellos le dijeron, ¿cómo? ¿Por qué? No está escrito en la Torá, no está escrito en los libros que ellos estudiaban, en los fariseos, los escribas. No está escrito, mandó Moisés dar carta de repudio, dar carta de divorcio y repudiar a la mujer. ¿Y qué les respondió el Señor? En el verso 8. Y él les dijo, sí, cierto, está escrito. ¿Por qué? Por la dureza de vuestro corazón. Entonces muchos divorcios, no todos, muchos se dan por la dureza de los corazones. Pero bueno, eso es tema aparte. Por la dureza de vuestro corazón, Moisés lo permitió, como diciendo, Moisés, pero Dios no. Pero bueno, dejemos eso así, eso es un tema para matrimonios. Os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. ¿Qué les estaba diciendo el Señor ahí? Les habló de la ley, les habló de la dureza del corazón, pero yo quiero que usted vea, hermano, que dice, mas al principio no fue así. Y vuelvo y repito, el verso 4 decía, el que los hizo al principio. Entonces pregunta, ¿cuál fue el principio? Aquí en el principio, ¿verdad? Bueno, alguno me podrá decir, sí, pastor, el principio dice, Génesis 1:1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Alguno me dirá, bueno, pastor, Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo. El verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio, dice el libro de Juan, ¿verdad? Y por él, por Cristo, todas las cosas fueron hechas. Y sin él, nada de lo que fue hecho hubiera sido hecho por medio de Jesús. Entonces, ese es el principio, claramente, ¿verdad? Juan 1:1, igual que Génesis 1:1. Pero lo que yo quiero que veamos es el principio de ¿qué? Del varón y de la hembra. Pregunta, ¿cuándo fue el principio del varón y la hembra? Adán y Eva. Adán y Eva.
Usted sabe, hermano, Génesis 1, un tipo de creación. Génesis 2, otro tipo de creación. Así científicamente podemos demostrar, hermano, que sí, que la Tierra tiene millones y millones y millones de años, sí. Que hay fósiles de dinosaurios, que hay fósiles, hermano, de los hombres de las cavernas, de los Netherlands. Podemos demostrar eso. Pero realmente, bíblicamente, usted cuenta los años desde Adán y Eva hasta estos son 6,000 años. 6,000 años. O sea que estamos a punto de entrar al séptimo año, al séptimo día, que es el día del reposo, ¿verdad? 6 días trabajó el Señor, 6 días formó el Señor. Estamos en formación, ¿verdad? Y al séptimo día, ¿qué va a hacer el Señor? Reposar, descansar. Pero bueno, al principio de Adán y Eva. Entonces, cuando el Señor les dijo, sí es cierto, Moisés les dio a ustedes permiso para dar carta de divorcio. Pero en el principio no fue así. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, hermano, nosotros, hermano? Ir al principio. Ir al Edén. ¿Qué pasó con el Edén? Fue algo que el Señor les dio a ellos. Fue algo que el Señor les heredó a ellos. Y ellos tenían que, hermano, que mantenerlo, cuidarlo, labrarlo. Pero lo perdieron. Entonces, ¿qué quiere el Señor con nosotros, hermano? Que volvamos al principio y que nosotros retornemos, porque estamos en el año del retorno, retornemos al huerto. Retornemos al Edén. Y ya vamos a ver lo que significa huerto, lo que significa Edén, paraíso, lo que significa. Pero eso es lo que Dios quiere, hermano, que nosotros volvamos y que vuelva a la pantalla también. Que nosotros volvamos al principio, que fue el huerto del Edén. Retornar al principio. ¿Qué era retornar? Estamos ya en el mes 10º del año del retorno. ¿Y qué era retornar, hermano? Volver. ¿Qué más? Regresar. Regresar en un lugar donde ya estuvimos. Por eso dice la Biblia que cuando muramos, el espíritu vuelve a Dios. El espíritu retorna a Dios porque Dios lo dio. Entonces, ¿qué es lo que quiere el Señor, hermano? Que nosotros volvamos al principio y que la pantalla vuelva otra vez. Creo que sí, ahora sí. Entonces, retornando al Edén. Retornando al Edén. Porque, hermano, estamos en el año del retorno. Pero no lo hablamos al principio de año. No vamos a retornar al Señor, si no retornamos aquí a varias cosas. Por ejemplo, usted sabe lo que es arrepentimiento. ¿Qué es arrepentimiento, hermano? Devolverse. Eso es arrepentimiento. Dar un giro en U. En lo espiritual sí es permitido el giro en U. Afuera en las calles no, aquí sí. Es retornar, hermano. Entonces, retornando al Edén o retornando al huerto. ¿Ok? El año del retorno. ¿Qué significa retorno? Retornar significa volver a un lugar donde ya se estuvo, o a una situación anterior, o devolver algo, ¿verdad? Sí, devolver algo, eso significa el retorno, ¿verdad? En el original, retorno del Strong H7725 es sub. Lo hablamos mucho a principio de año, la palabra sub, que es volver o regresar al principio. Al principio no de Génesis 1 o de Juan 1. Al principio, hermanos, cuando Dios estableció el matrimonio, la familia, pero más que todo el huerto, el Edén. Y ya vamos a ver lo que eso significa. Porque lo vimos la vez pasada, ¿verdad? Creo que el domingo pasado y el miércoles hemos estado hablando de la luz verdadera, lámparas perpetuas, estrellas perpetuas que brillarán, hermano, perpetuamente por una eternidad. Recordemos, hermano, lo hemos hablado siempre, hermano, todo en Dios, todo, hermano, un ciclo que se abrió, en Dios se cierran esos ciclos. Siempre, todo. Entonces, en el principio, el plan de Dios, creo que el domingo lo hablamos, ¿verdad? El plan de Dios era que fuéramos seres de luz, ¿se recuerdan? Luzbel, lucero de la mañana, un ser de luz.
Adán y Eva claramente en el huerto, hermano, ya lo vimos, eran luz, ellos eran seres de luz, ¿verdad? Y el Señor vino y dijo, yo soy la luz del mundo, vosotros sois la luz del mundo. Uy, qué dicha que quitaron ese. Gracias, machita. Ya me tenía loco ese ruidito. ¿Ah? Esa chicharra, sí. Eso es lo que Dios quiere, hermano. Retornar otra vez. Si aquellos, el plan de Dios era que fueran seres de luz, Dios lo que quiere es que nosotros seamos luz. Y somos luz, somos la luz del mundo. Pero quiere que nosotros seamos luz, que nuestro matrimonio, nuestra vida espiritual y dentro de la iglesia y afuera seamos luz. Lo vimos el domingo pasado. La vida de esta carne, de esta parte carnal, ¿cuál es esa vida, hermano? La sangre. Pero en el principio no era así. En el principio no era la sangre la vida de los hombres. ¿Qué era? La luz. En él, en Jesús, estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. Entonces, ¿qué quiere Dios que seamos nosotros, hermano? Seres de luz. Ese era el plan. Luzbel en el Edén, ser de luz. Adán y Eva en el Edén, seres de luz. Y ahora el Señor diciendo que nosotros somos seres de luz y Él es el Padre de las luces. Entonces, parte del retorno es ser seres de luz. ¿Dónde lo obtenemos, hermano? Por medio de la palabra, por medio del ayuno, por medio de la oración, hermano, por medio de congregarnos, por medio de recibir palabra, por medio de la Santa Cena. Esa sangre, hermanos, cuando nosotros la ingerimos, entra en nuestro cuerpo, es la luz de Cristo, ¿verdad? Por eso somos sus hijos, somos, ¿sí? Amén. Entonces, ¿cuándo fue la luz, la vida de los hombres? En el huerto del Edén. Ahí está, ambos estaban desnudos, Adán y Eva, o Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Entonces la vida era la luz de Adán y Eva, en el huerto del Edén, donde estuvo Luzbel. Entonces como que el Señor le dijo a Adán y Eva, ustedes me van a restaurar, ustedes me van a retornar otra vez el plan que yo tenía, que era en el huerto del Edén, que era seres lumínicos, seres de luz. Adán, recupérame el huerto, por decirlo así, ¿verdad? Amén, hermano. Entonces, y Jehová, Dios, plantó un huerto en Edén. Una cosa es el huerto y otra cosa es el Edén. Al oriente, al este. Y puso allí al hombre que había formado. Qué lindo, ¿ah? Ya no es creado. Génesis 1, creó Dios al hombre. Creó Dios a la mujer, pero en Génesis 2 formó Dios al hombre. ¿De dónde formó al hombre, hermanos? ¿De qué? ¿De qué material? Ah, de polvo. ¿Sí? Del polvo. Pero ¿cuál fue la diferencia, hermano? Que sopló. El Señor sopló. El Zoe de Dios, el Ruach de Dios, el Espíritu Santo. Génesis 1 no se ve eso, pero bueno. Formó al hombre. ¿Y de dónde formó a la mujer? De la costilla, de un hueso. Por eso, hueso de mis huesos, carne de mi carne. Pero no hablo de la sangre, ¿verdad? Pero bueno, plantó un huerto en Edén. Entonces, si estamos hablando de recuperar o retornar, restaurar el huerto que estaba en Edén, hay que ver qué significan esas palabras. Qué raro, ¿eh? Ahí está, huerto. Del Strong 1588, la palabra es gan. Ya está ahí. Qué raro. Ya le cambiamos la batería, ¿verdad? A veces se la cambiamos otra vez. Ahí está. ¿Qué significa huerto? Jardín. Como cercado. Y a eso quiero llegar ahorita. Cercado. Huerto, jardín, paraíso. Ah, qué tremendo. Paraíso. ¿Pero qué es un jardín, hermano? Si yo le digo a usted, es que en el jardín de mi casa. ¿Cómo lo interpreta usted? Que hay zacate, que hay flores, ¿verdad? Plantas,
sus flores, no sé, rosas, violetas, no sé, hermano. Tal vez que hay árboles frutales, depende del tamaño del jardín, ¿verdad? Eso es un huerto, hermano, o una huerta. Y dice aquí del 1598. Entonces, si vamos al 1598, dice que la palabra es ganán y la raíz primaria es cercar. Vea cómo habla de una cerca, de un cerco. Generalmente, proteger o amparar. Entonces, podríamos decir que el huerto era un lugar que Dios había preparado, hermano, cercado para proteger y para amparar a los que ahí moran. O sea, podríamos decir que retornar al huerto, hermano, es un lugar seguro, donde Dios nos va a tener, hermano, en un lugar seguro, como lo hablamos el miércoles. ¿Se recuerdan el miércoles? ¿Qué fue lo que hablamos el miércoles? ¿De qué? De las plagas, de las 10 plagas, ¿sí? Pero qué tremendo, hermano, porque en todo el país llamado Egipto, hermanos, cayeron las 10 plagas, desde la sangre, el río, hasta la muerte de los primogénitos, hermano. Pero dice que los que habitaban en Gosén, los que estaban en Gosén, que eran los hijos de Dios, ninguna plaga. 3 días de tinieblas, de oscuridad en Egipto, y en Gosén había luz. Dice que piojos, hermano, langostas, hermano, y en Gosén no llegaban, no pasaban. Dice que hubo muerte de primogénitos y en Gosén, hermano, que era esa región, no. Entonces, ¿qué es un huerto, hermano? Es un lugar cercado para donde Dios nos va a proteger y nos va a amparar. Es un lugar seguro, un lugar de refugio. Entonces, podríamos decir que tu casa es tu Edén, tu huerto, el lugar que Dios preparó para refugiarte. Llueve, usted no se moja. Si usted está en su casa, no se moja. Puede venir esa tormenta que hubo fuerte el lunes pasado, hermano. Qué fuerte, hermano. Y los que estaban en su casa, tranquilos, durmieron tranquilos. Porque ese es su lugar seguro, su lugar de refugio que Dios estableció para ustedes. Pero la iglesia también es un lugar de refugio. La iglesia también es un huerto, por decirlo así. Y tenemos que recuperarlo, hermano. Tenemos que restaurarlo. Ese es el plan de Dios. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Ese es el lugar que Dios quiere, hermano. Que estemos cercados, que estemos protegidos, hermano. Que estemos seguros. Y ese salmo también habla de plumas, habla de alas, habla de escudo. 5 protecciones que Dios tiene para su iglesia. Humillados bajo la poderosa mano de Dios, hermano. Habla de humillarse. Pero habla también de protección, de seguridad. Entonces, ¿qué hay huerto, hermano? Todo eso que estamos hablando ahora, un lugar seguro. Por eso dice la Biblia, hermanos, que nosotros no somos moradores de la tierra. Nosotros somos moradores de huertos, habitantes de Sión. Todo lo que usted ve en Apocalipsis, hermano, las plagas, ahí ya no 10, son 7 plagas, los sellos, las trompetas, todo eso que hay, juicios para la tierra, hermano, todo eso está establecido para los moradores de la tierra. Nosotros no somos moradores de la tierra. Nosotros somos moradores de Sión. Moradores de huertos, dice la Biblia que somos nosotros. Nosotros tenemos que ser diferentes, hermano. Abraham dijo, peregrino soy, extranjero soy, voy de paso nada más. Sabía dónde venía y sabía para dónde iba. Pregunta, ¿tú sabes de dónde vienes y tú sabes para dónde vas? Es importante. La visión que tengamos. Yo a veces le pregunto a los hermanos, hermano, ¿cómo se mira usted en 10 años? ¿Cómo se mira usted en 5 años si el Señor no ha venido? ¿Cómo se mira usted en 1 año? Y sabe que es lo tremendo, hermano, que a veces yo hago esa pregunta, más que todos los matrimonios, y no se visualiza, no saben. No saben. Yo le preguntaba a algunos, contésteselo para adentro, ¿eh? ¿Cómo se visualiza en 10 años? No sé, pastor. Pues qué lindo, porque estamos aquí para ser enseñados y ser instruidos, pero es necesario que usted se visualice, hermano, a corto, a mediano y a largo plazo. Esa es la visión. Porque donde hay visión, Dios manda la provisión, hermano. Un ejemplo, lo vimos ahora lo estaba hablando con unos hermanos, lo hablaba con mi esposa ayer. Teníamos el proyecto de pintar afuera y pintar adentro, hermanos. Ese proyecto estaba hace tiempo.
Se estableció el día, la hora, y leímos publicidad. Y pusimos la visión y Dios mandó la provisión. Mi esposa me decía, ya teníamos pintado esto un tiempo celeste, cuando nos pasamos, empezando pandemia, celeste. Después se cambió a verde, verde claro, verde agua. Mi esposa me decía, qué lindo, me gustaría un terracota, porque tampoco me decía ella, no se puede pintar con un color muy claro afuera porque se sabe, ¿verdad? Lo externo, el agua, los carros que pasan, el humo y el smog y todo eso, bueno, mancha mucho. Terracota. Y dándole publicidad a la actividad, un hermano aquí se acercó a mi esposa y le dice, pastora, tengo unas cubetas en la casa, las compré, pero nunca las utilicé. Se las doy baratas, y bien baratas, gloria a Dios. Y fuimos y las vimos, hermano. ¿Y qué color era, hermano? Terracota. Decía rojo óxido. Así decía la cubeta. Hermano, y cuando la abrimos y empezamos era terracota, hermano. La visión, y Dios mandó la provisión. ¿Sí me voy a entender, hermano? Tenemos que tener la visión, hermano, porque el que no sabe por dónde va, no sabe, sí, el que no sabe por dónde va, hermano, cualquier bus le sirve. El que no sabe por dónde va, hermano, cualquier camino le sirve. Tenemos que tener visión. Y aquí aprovecho para decir, hermano, lo que empecemos, terminémoslo. Con todo respeto, hermanos. No lo digo por nadie, lo digo por todos. Si empezamos corderitos, terminemos corderitos. Empezamos 25, hermano. Y ya vemos 15, gloria a Dios. Pero ¿y los otros 10? Como el leproso, ¿verdad? Cuando se olvida. ¿Y los otros 9? No nos devolvamos, terminemos lo que empecemos. No, nos metemos a clases en la universidad y las dejamos botadas. Nos metemos a un curso teórico para sacar la licencia y no terminamos. Nos metemos, hermano, ¿qué ejemplo daría usted? Nos metemos a clases aprovechando a clases de instrumentos, hermano. Qué tremendo. Siempre, Kevin, siempre se empiezan como con 15, 20, hermano, y terminan como 5 nada más. ¿Sí me van a entender, hermano? Terminemos lo que empezamos. Entonces, pusimos la visión, pusimos la fecha, establecimos todo, y Dios mandó la provisión. Hasta almuerzo nos regalaron. Y se multiplicó. Se multiplicó. Los que vinieron saben. Sobró arroz, sobró ensalada, hermano. Tomamos café bastante abundante. Se multiplicó la pintura. La de afuera y la de adentro. Todavía queda pintura ahí, ¿verdad? ¿Sí me van a entender, hermanos? Hay que tener visión. Que si no hay visión, no va a llegar la provisión. Amén, hermano. Denle un aplauso al Señor. ¿Por qué les decía eso? Porque no somos habitantes de la tierra. No somos moradores de la tierra. Somos moradores de Sión. El Señor prometió moradas eternas, habitaciones eternas para que tú y yo habitemos ahí. Aunque aquellos, los TJ, enseñan de que aquí van a establecer el reino, que el Señor va a establecer su reino, sí, para algunos, pero nosotros no. Nosotros somos estrellas, somos celestiales. Nosotros vamos a estar con el Señor. No dice la Biblia, donde yo esté, dijo Jesús, vosotros también estaréis. De donde el Señor vaya, ahí vamos, hermano. Ahí vamos a estar con Él, como la esposa, como la amada del Señor. Entonces no somos moradores de la tierra, somos moradores de Sión. Moradores de huertos. Vea lo que dice, hermano, Cantares. Macha, pasámoslo ahí mejor por tiempo. Dice, levántate, Aquilón, Aquilón y ven a ustedes, hay que verlo. Soplad en mi huerto, despréndase en sus aromas. Pero dice, venga mi amado. ¿Quién es el amado, hermanos? Jesús. Jesús es el amado. Venga mi amado porque es de Él, a su huerto. ¿Y qué dice? Y coma de su dulce fruto o su dulce fruta. Venga mi amado a su huerto y coma. Entonces, ¿qué es el huerto, hermano? Porque el Señor le dijo a aquel, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Dónde queda el paraíso, hermano?
¿Dónde está? ¿Arriba en el cielo o abajo? Porque aquel podía ver al otro siendo atormentado, podía verlo. ¿Dónde estaba? Eso es clase para los miércoles, ahí lo vamos a ver, hermano. ¿Por qué cuando murió el pobre, Lázaro el pobre, dice que el mendigo fue llevado a un lugar de tormento? Pero el Lázaro, el bueno, hermano, dice que llegaron ángeles. Llegaron ángeles y se lo llevaron. ¿A dónde, hermano? Al seno de Abraham. Ya ahí no había lloro, ahí no había llanto. El Señor ahí enjuaga toda lágrima. Entonces, ¿qué es? ¿Por qué? Porque dice huerto. ¿A dónde fue llevado Juan cuando le dijeron, cuando él mismo dijo de un hombre que no sabía si en el cuerpo o en el espíritu, que había sido llevado al paraíso, al tercer cielo? Hay que verlo todo eso, hermano. Pero volviendo al tema, ¿qué era huerto, hermanos? Un lugar donde verduras, tal vez, legumbres, árboles frutales. ¿Qué era un jardín? ¿Qué es un jardín? Lo mismo, un terreno para plantar, por decirlo así, ¿verdad? ¿Y qué es el paraíso, hermanos? Un lugar tranquilo, un lugar de paz. Pero no sé si recuerda, hermano, que decía que era un lugar cercado, un cerco, un vallado, una protección. Entonces, un lugar plantado de árboles, vegetación, no sé, habían 4 ríos, ¿se recuerdan, verdad? Frutos. Entonces, paraíso. Macha, dale más. Dice, paraíso, palabra paradeisos, pero dice, del oriente, origen oriental, parque, específicamente Edén, lugar de felicidad. Paraíso. Y dice, compárelo con la 6508. Y la 6508 dice que es pardes. Ojo esa palabra, pardes. Del original, parque, bosque, paraíso. Y Jehová Dios plantó un huerto. ¿En dónde? En Edén. Una cosa es el huerto y otra cosa es el Edén. Ahora, ¿qué significa Edén? Lo mismo que el 5730. Edén, región donde vivía Adán. Edén en hebreo es, y significa, ¿qué significa? Delicia, placer o gozo. Delicia, placer o gozo. Entonces, ¿qué es lo que el Señor quiere, hermanos? Que nosotros tenemos otra vez a la delicia, al placer y al gozo. Entonces, aquí hay que tener cuidado, hermano. Por eso porque él dice, una cosa tengo contra ti, que has dejado tu primer amor, o sea, el deleite. Porque a veces, hermano, nos desanimamos. Porque a veces, hermano, ya no queremos venir a la iglesia. Porque a veces, hermano, perdemos, hermano, se nos bajan los niveles de amor. ¿Por qué, hermano? Porque perdemos el deleite por las cosas. Hermano, yo le he dicho a usted siempre, venga a la iglesia, escuche palabra, enamórese de la palabra, enamórese del Señor. Eso fue lo que le dijeron a Felipe. Cuando podrá salir algo bueno en Nazaret, en aquella región llamada Nazaret, podrá salir algo bueno. Yo no sé, dijo aquel. Usted venga y vea. Entonces, ¿qué le voy a decir yo a usted? Usted venga y escuche. ¿Qué le voy a decir a usted a un familiar, hermano, que necesita a Dios? Vaya y escuche. No al pastor, palabra de Dios. Vaya y escuche. Ven y vea, ven y escuche. Entonces, cuando nosotros, hermano, somos auditivos para el Señor, porque la fe viene por Él, oír. Hermano, somos la esposa del Señor, somos la amada del Señor. Pregunta de matrimonios: ¿cómo conquista un hombre a una mujer? Por medio del oído, ¿va? El hombre no, el hombre es visual, ¿va? El hombre ve a la mujer y donde pone el ojo pone la bala. Estoy hablando de los jóvenes, ¿va?
Ya los casados, gloria a Dios, ya tenemos nuestro Edén, gloria a Dios, ya tenemos nuestro huerto, nuestro Edén. Pero hay hombres, hermano, que cuando estábamos jóvenes, donde poníamos el ojo, poníamos la bala. Así me pasó a mí con la pastora, hermano. Yo desde que la vi, yo digo, grandes y maravillosas son tus obras, Señor. No, cuando hermano, yo le contaba a usted, cuando yo vi a mi esposa, hermano, a la que hoy es mi esposa, su pastora, parado el tráfico, dijo el pastor. Y yo desde que la vi, yo dije, wow. Pero yo la vi. Y yo llegué y me presenté. Y yo le dije, ¿usted cree en el amor a primera vista o doy la vuelta y paso de nuevo otra vez? Mano, yo vi a la pastora y me gustó físicamente. Pero usted cree que con este porte, mano, ¿usted cree que yo la voy a conquistar con eso? ¿Qué tuve que hacer yo para conquistar a mi esposa? ¿Hablarle? Tenía buena hablada yo. Yo le contaba a usted, hermano, era una fábrica y era es como de aquí 600 metros de puras máquinas de hacer pantalones. Y era una fábrica, hermano. Chicos desde los 15 hasta los 20 años trabajábamos ahí. ¿Sabe que en ese tiempo se podía trabajar a partir de los 15 con un permiso del patronal? Y yo le contaba a usted la historia. Como sopilote le cayeron más de uno a la pastora. Aprovechamos que no esté. Como sopilote. Pues el guapo era yo. Sí, hermano. Vea, hermano, yo en ese tiempo, yo tenía 17 años. Yo no tenía casa. No tenía carro. No ganaba bien. Y le gusté por guapo nada más. Solo por guapo. No, hermano, ya, volviendo al tema. Ahora sí, es que ustedes, en verdad, ustedes que les gusta. ¿Cómo me conquistó mi esposa a mí? Por la vista. Pero yo, ¿qué tuve que hacer para conquistarla a ella? Por el oído. Entonces, mujer, cuidado con el oído. Mujer casada, ¿verdad? Ya si usted está soltera, ya eso es otra cosa. Cuidado con el oído. Y hombres, cuidado con la vista. Por eso Job dijo, hice un pacto con mis ojos. ¿Cómo he yo de mirar a una virgen? Dios guarde. ¿Qué ibas a decir, Daniel? Por ahí cayó Eva. Estamos hablando del huerto, Estamos hablando del huerto. Y por ahí cayó Eva, por el oído. ¿Por qué les decía esto, hermano? Porque estábamos hablando de que somos la amada del Señor. Somos la esposa del Señor. Entonces, ¿por dónde nos va a entrar el Señor, hermano? ¿Por dónde nos va a conquistar el Señor? Mire por Él. Oye, Israel, el Señor tu Dios, primer mandamiento, oye. Oído. Entonces, la fe viene por Él. Oír la palabra de Dios. ¿Por qué le estaba diciendo esto, hermano? Porque hay que enamorarnos de la palabra. Hay que escuchar palabra. Por ahí te va a enamorar el Señor. ¿Sí me entienden cuando le digo enamórese de la palabra? Pues, algunos me dirán, pastor, ¿no tengo que enamorarme del Señor? Sí, por medio del oír viene la fe. ¿El oír qué? La palabra de Dios. La palabra de Dios. Entonces por ahí, hermano, entra el Señor, ¿verdad? Entonces, ¿qué era el Edén? Ya lo vimos, ¿va? Ahí está, delicia, placer, gozo. ¿Verdad qué tremendo, hermanos? Macha. La misma presencia de Dios, comunión y la voz de Dios. Estamos hablando de la voz, ¿verdad? Y el Señor bajaba y hablaba con ellos. Con Adán y Eva, hablaban. Dice que el Señor se paseaba por el huerto al fresco del día. Por eso nuestro estatus, hermano, es oyente, creyente, discípulo, siervo, amigo de Dios. Y luego estrella, pero amigo de Dios, dice, y el Señor se paseaba por el huerto. Devuélvamela una, macha, porfa. Era un lugar de vida, orden y abundancia, revelación y deleite. Eso era el huerto. Eso era el Edén. Una más. Hágame mi favor, lléveselo a Cristian para que me lo revise.
Macha, una para atrás, porfa. Dice, y oyeron, ahí lo que les decía yo ahora, oyeron la voz de Dios. ¿Qué oyeron? La voz de Dios. ¿Cómo el Señor enamora a la esposa? Por el oído. Y oyeron la voz de Dios que se paseaba por el huerto, una tras macha, al aire del día, al fresco del día. El hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Dios. ¿Dónde? Entre los árboles del huerto. Se escondieron de la presencia de Dios cuando escucharon la voz de Dios. Entonces, qué lindo escuchar la voz de Dios y que el Señor, ¿sí? No que la voz de Dios nos haga más bien huir de la presencia del Señor. Una más, macha. En la cultura hebrea, un gan, que era un huerto, un edén, implica delicadeza y cuidado. Un espacio cultivado, no un espacio salvaje. No. ¿Ah? No. Sí, ya está pidiendo cambio. Otra, macho. Protección. Estaba delimitado, lo que habla de seguridad. Lugar de encuentro. Era donde Dios se paseaba y hablaba con Adán y con Eva. Una más. Un espacio íntimo de comunión con Dios. Un lugar de provisión, frutos, agua, vida. Cada eso tiene un significado, pero ya por el tiempo. Un ambiente de prueba también, ¿sí? Decisión, el árbol de la vida y el conocimiento del bien y del mal. Entonces, prueba y decisión. Ahora, vea lo que dice, el 15. Tomó, pues, Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto. Qué tremendo, porque dice que la tierra lo formó. Pareciera que la tierra no era el huerto. Pero bueno, dice, lo formó, a saber dónde lo formó, pero dice, lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara. ¿Y qué? Y lo cuidara. Entonces aquí es donde brinca la liebre. O aquí es donde el chicharrón truena. Pregunta, ¿por qué dice que lo labrara? ¿Qué es labrar? Trabajarlo. Lo que hacen en el campo, ¿verdad? Cultivar, labrar, cosechar, sí, cuidar. Pero, para atrás, macho. Pero ¿por qué dice? Y que lo guardara. ¿Qué lógica tiene, hermano? ¿Por qué dice que lo guardara? ¿Guardarlo de qué? Veamos los significados de estas dos palabras. Labrar. Es labrar la tierra, ¿verdad? ¿Qué hace un perro labrador? Ok. Labrar. Servir, trabajar, cultivar, servir, desarrollar, administrar, dar fruto. Entonces eso significa un jardinero dentro del Edén. Eso está bien, está normal. Pero vea lo que dice, lo que significa guardar. Guardar, vigilar, proteger, velar, mantener, preservar. Pregunta, ¿guardar de qué? Porque Adán era guardián del Edén. Pero pregunta, vuelvo y repito, ¿de qué? Una más. No solo cuidar el huerto físicamente, sino mantenerlo en orden y protegido de influencias externas. Usted sabe, hermanos, que Dios creó al hombre en el sexto día, según Génesis 1, creó también los animales. Pero hay un pasaje en la Biblia que dice que Dios trajo de esos animales, se los trajo a Adán. Tal vez usted se ha preguntado, ¿cómo hizo Noé para meter los animales al arca? ¿Cómo hizo para meter al león, hermano? Al arca. ¿Cómo hizo para meter un tigre, hermano? Un tigre de Bengala. Dios los trajo. De hecho, el Salmo, hay un pasaje en la Biblia, búsquelo ahí se lo dejo para que lo busque, donde dice que Dios fue el que los trajo, esos animales, así se los trajo a Adán. Y dice la Biblia que todos los nombres que Adán le puso a los animales, así se llaman. El gato se llama gato porque Adán se lo puso. Y el perro se llama perro porque el perro... Claro, no se llama, ¿verdad? Pero Dios los formó a los animales y se los trajo a Adán. Entonces, ¿guardarlo de qué? ¿Por qué influencias externas, hermano? Y ya con esto voy ahí compresionando ya. Porque esa es nuestra función. Labrar y cuidar el huerto. ¿Y cuál es tu huerto? Tu matrimonio, tu casa, tu familia, la iglesia. Esa es nuestra función, hermano. Ser labradores y ser cuidadores. Entonces, sabe, hermano, Dios creó
el universo. Dentro del universo creó el planeta. Pero dentro del planeta puso un huerto. Puso el Edén, perdón. Y dentro del Edén puso un huerto. Y dentro del huerto puso a Adán. Pero el huerto del Edén no era todo el planeta. Era una parte dentro del planeta que Dios había creado ya. ¿Sí me voy a entender? Era un Gosén dentro de Egipto. Era una región nada más. No era todo el planeta. Sí, era un lugar especial y plantado por Dios. Pero hermano, ¿qué había afuera? ¿Qué había afuera? ¿Por qué la serpiente entró? ¿Por qué la serpiente hablaba y aquellos no se asustaron? Hermano, ¿qué hace usted si una serpiente le habla, hermano? Sale corriendo, porque Eva se puso a platicar con la serpiente. Un seraf. Serpiente. ¿Por qué? ¿Por qué, hermanos? Ahora se va a entender por qué la pregunta que siempre hacen, ¿verdad? ¿De dónde tomó Caín a su esposa? Usted sabe, hermanos, que Adán y Eva pecaron cuando salieron del huerto. El Señor los sacó, hermanos, vestidos de pieles, ya no seres de luz, sino ahora pieles del cordero. O esta piel, ¿verdad? O esta piel. Que antes no la tenían porque eran seres de luz. Pero bueno, salieron, nació Caín, y probablemente eran gemelos, nació Abel. Y Caín se levantó y mató a Abel. El Señor llegó y ¿qué pasó, Caín? La sangre de tu hermano clama desde la tierra. La sangre, qué tremendo. ¿Qué pasó? ¿Acaso soy yo guardián de mi hermano? Esa fue la respuesta que dio Caín. Pregunta, entre paréntesis, ¿qué respuesta das tú cuando te preguntan por un hermano? Por mí. Caín, ¿y tu hermano? ¿Acaso soy yo guardián de mi hermano? Le digo. El Señor nos puede preguntar, ¿qué pasó con tu hermano? De la iglesia, ¿verdad? Estamos hablando de hermanos de la iglesia, bueno, también hermanos carnales, pero bueno. Bueno, Caín, hermano, usted sabe, el Señor le puso un sello para que no, y se fue a tierra de Not, así dice la Biblia, a tierra, y encontró mujer. ¿Por qué? La respuesta fácil es que Adán y Eva no solo tuvieron esos hijos, tuvieron muchos hijos. Esa es la respuesta fácil. Una menos, para atrás. Siga, macho, para adelante, más bien es. Ahí. Influencias externas. Razas paralelas. Porque dice la Biblia que Caín salió, encontró a su mujer y formó una ciudad. Y más adelante esa ciudad fue llamada Babel, la Torre de Babel. Amén, hermanos. Una más. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Vuelvo y repito, Dios creó la tierra. En la tierra puso el Edén, en el Edén puso el huerto, y en el huerto puso al hombre. Pero Dios lo sacó, Dios los echó. ¿Y qué pasó con el huerto, pastor? Si estaba aquí, ¿qué pasó con el huerto? El Señor se lo llevó, como la Nueva Jerusalén, se lo llevó para el cielo. ¿Qué dice usted? ¿Qué dice el público? Vea este pasaje, hermano, ya por tiempo. Echó pues fuera el hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines, ángeles, querubines con una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. O sea, podríamos decir, si usamos la lógica humana, que había manera de llegar a ese camino. Por eso el Señor puso ángeles. Por eso el Señor puso ángeles con espada. Nadie puede pasar. ¿Dónde está? No sé. Sí, digamos, históricamente, bíblicamente está en la región de Mesopotamia. Y eso es en Irán, Irak. Entonces yo no sé si alguno se anima a ir a buscarlo. ¿Quién se anima a ir a buscarlo? Pero está cerrado, hermano, a lo que quiero llegar, está cerrado, no hay manera de llegar.
No hay manera, hermanos, de encontrar ese lugar, pero está ahí. Está ahí, está cercado, está guardado, está velado. Ahora la pregunta es, ¿cómo hacemos entonces nosotros para ir a ese Edén? ¿Cómo hacemos, hermano, para nosotros retornar a ese Edén? Físicamente no podemos, pero espiritualmente sí. ¿Y cuál es ese lugar, hermano? Véalo aquí. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo, que es nuestro Edén, nuestro huerto, nuestro paraíso, que es atrio, lugar santo, lugar santísimo, en donde está la presencia de Dios. Para entrar al lugar santísimo, por la sangre de Cristo. 20, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, o sea, su carne. Entonces, repito, Adán era un ser de luz. Y nosotros, por medio de esa luz, podemos retornar a ese Edén. ¿Qué es? Vuelvo y repito, nuestra vida, nuestro corazón, la iglesia, nuestra casa, pero más puntualmente, nuestro matrimonio, nuestra familia, nuestro núcleo familiar. Entonces, si Edén es un lugar de deleite, si el Edén es un lugar, hermano, de placer, la pregunta es, ¿cómo nos sentimos cuando estamos en la casa? O retornando 5 años atrás, ¿cómo se sintió usted, hermano, cuando en pandemia usted no podía salir de su casa? ¿Cuántos divorcios se dieron en ese tiempo? ¿Cuántas personas, hermano? ¿Cuántos hombres que lo sacaron de la oficina y lo mandaron a hacer teletrabajo, se separaron de la esposa porque no soportaban estar en su casa? No soportaban, hermano, los ruidos de los chicos. No soportaban, hermano, estar 24 horas encerrado con su esposa o con su esposo. ¿Cómo nos sentimos nosotros? Les decía ahora, ¿cómo nos sentimos nosotros en la iglesia? Porque el Señor nos enamora por medio de la palabra. Y nos dice la Biblia, deleítate. ¿Qué era el huerto? Deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. No dice la Biblia, una cosa he pedido y esto buscaré, estar todos los días en la casa del Señor. ¿Para qué? Para contemplar su hermosura, deleitarme viendo el rostro del Señor. Entonces, pregunta, ¿te deleitas en la iglesia? No estoy hablando de si te llevas bien con el hermano, no, ¿te gusta? ¿Te sientes bien estar en la presencia de Dios? Pasas al altar o allá donde tú estás, levantas las manos, te rindes ante el Señor. No estoy hablando de la estructura física de la iglesia. Y ahora que está pintada, y qué lindo, aunque falta, pero no estoy hablando solamente del aspecto físico, que es importante. Te estoy hablando de tu relación íntima con el Señor, desde tu Edén, desde tu huerto, desde tu corazón. Porque ahí empieza todo, hermano. Si yo amo a Dios, puedo amar a mi esposa. Si yo amo a Dios, puedo amar a mis hijos y a mi nieto. Gloria a Dios, y a mi nuera. Si yo amo a Dios primero. Entonces, ¿cómo estamos? Hemos hablado siempre, hermano, los hijos no van a salir de casa, hermano, si encuentran un Edén en nuestra casa. Pero eso sí, tenemos que meterlos. Así como Noé metió a sus hijos al arca, así tenemos que meter nosotros a nuestros hijos al huerto, al Edén, al camino nuevo. Y entre paréntesis, a los hijos hay que estorbarles el pecado, hermano. Pero bueno, debemos retornar al huerto, al plan de Dios, porque Dios es un Dios de familias. Usted sabe que Dios estableció familias en el cielo y familias en la tierra, según Efesios 3, para que lo estudies. Entonces la pregunta es, ¿cómo retornar al huerto? ¿Cómo retornar al huerto? Porque, hermano, fuera del huerto. ¿Qué le pasó a Adán y Eva fuera del huerto, hermano? A Adán le tocó trabajar. Como que no mucho, Desnudo, con miedo y a trabajar, a comer el pan con el sudor de la frente. Fuera del huerto. ¿Qué le pasó a la mujer fuera del huerto, hermano? ¿Qué maldición le mandó el Señor? Dolores de parto. ¿Qué más? Trabajo también.
y el dominio del esposo. Por eso hay que cancelar eso en el nombre de Jesús. Eso era una maldición de aquellos. Entonces, ¿cómo hago yo, hermanos, para recuperar el huerto que aquellos perdieron, hermano? Con otro huerto, con el segundo huerto. Macha. El segundo huerto, Getsemaní. ¿Qué pasó en Getsemaní? ¿Ah? Sí, significa prensa de aceite. ¿Pero qué pasó en Getsemaní? ¿De quién era ese huerto? ¿El huerto de quién? De Jesús. El huerto de Jesús. Vea lo que dice. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní. Llegó con sus 12. Pero a 3, Pedro, Jacobo y Juan, se lo llevó más allá. Y les digo, oren por mí, mi alma está angustiada, mi alma está afligida, a tal punto que estaban saliéndole grandes gotas de sangre de la frente, grandes gotas de sangre, por lo que le estaba pasando. Pero hermano, ¿sabe qué era lo lindo? Que ahí, en ese huerto, estaba quitando las maldiciones del primer huerto. Porque, ¿cómo lo maldijo el Señor? Con el sudor de la frente. ¿Y de dónde le estaba saliendo grandes gotas de sangre al Señor? De la frente, de su rostro, de la frente. Quitando con ese huerto, se quita la maldición del primer huerto. Así, retornamos al huerto. Prensa de aceite, eso significa Getsemaní. Como les decía ahora, a algunos a martillazos, hermano. Pero algunos por la buena va. Pero hay un tercer huerto. Macha. El tercer huerto, ¿cuál es? Véalo aquí, macha. Y el lugar donde había sido crucificado, ¿quién, hermano? ¿Quién fue crucificado? Cristo, Jesús. Y en el lugar donde había sido crucificado, ¿había qué? Un huerto. ¿De qué estamos hablando? De los huertos. Había un huerto. Y en el huerto que había un sepulcro nuevo. Y algunos dicen, bueno, otros evangelios dicen, dentro de la peña, que es Cristo, ahora, dentro de la roca, que es Cristo, el cual aún no ha sido puesto nadie. Eso tiene un significado profundo, hermano, pero quiero que nos enfoquemos en los huertos. Aquí está el pasaje que le estaba diciendo. El que sigue, ahí. Y lo puso en un sepulcro nuevo, el cuerpo del Señor Jesús, que había labrado en la peña, en la roca. Y después de hacer robar una gran piedra a la entrada del sepulcro se fue, pero dice un sepulcro nuevo. Entonces, se perdió el huerto en Edén, se perdió el deleite, se perdió el placer, se perdió, hermano, el sentido de la vida. Se perdió, hermano, el gusto de venir a la iglesia, se perdió el gusto por la palabra. ¿Cómo lo vamos a recuperar, hermano? En Getsemaní. ¿Y cómo, hermanos? Por medio de la muerte y la resurrección de Cristo. Amén, hermanos. Amén. Otra más, macha. Ahí están los 4 huertos: Edén, Getsemaní, el sepulcro nuevo y moradora de huertos, que es la iglesia. Que es la iglesia. Amén. Entonces, como conclusión, tú que habitas en los huertos, los compañeros escuchan tu voz, házmela oír. ¿Qué quiere el Señor? Que habitemos en los huertos. Y vea lo que dice otra vez el pasaje que leímos ahora. Tú, ahí está, pero aquí, venga mi amado a su huerto y coma de su dulce fruto. Pregunta. Le podemos decir al Señor, vámonos de pie, vaya para respetar el tiempo, vámonos de pie. Mientras ponemos un instrumental, machita. Pregunta. Le podríamos decir al Señor, macha, un instrumental, y va para atrás. Una menos. Macha, una menos. ¿Qué se me hizo? ¿Qué se hizo la macha? Jorvin, Cristi. Jorvin, ¿no me escuchan?
Perdón, Machita. Ahora sí. Una menos, Machita, porfa. Ahí está. Venga mi amado a su huerto y coma de su dulce fruta o de su dulce fruto. Todos aquí. Oremos. Pero pregunta, ¿qué pasa si el Señor viene hoy y se presenta ante ti y Él quiere un fruto tuyo? Por eso dice ahí, coma de su fruto. Le podría decir al Señor, Señor, come de mis frutos. El Señor iba caminando. Junto al camino había una higuera. Tuvo hambre, dice la Biblia. Y el Señor alargó su mano hacia la higuera y quiso tomar fruto de él. Y no encontró, solo hojas encontró. El Señor extendió su mano. ¿Usted sabe lo que significa la mano? Y quiso sacar fruto de una higuera. Y la higuera no tenía fruta, no tenía fruto. Dice la Biblia que el Señor maldijo a la higuera por no tener fruto. Y el Señor dice, por sus frutos los conoceréis. Pregunta, si el Señor viene a ti y te dice, voy a comer de ti, voy a comer de tu fruto, ¿qué le dirías? ¿Qué fruto encontraría? ¿Dulce o amargo? ¿Qué fruto encontraría el Señor? Oh, dale gracias, dale gracias, dale gracias. Venga mi amado a su huerto y coma de su dulce fruto. Hermano, es importante que retornemos al Edén. Si has perdido el deleite, si has perdido el gozo, si has perdido la felicidad o la alegría, si has perdido fuerzas, si te has desanimado, si a veces dices, ¿para qué tanta iglesia? ¿Para qué seguir yendo a la iglesia? No veo frutos en mi vida, no veo frutos en mi pareja, no veo frutos en mis hijos, no veo frutos en mi matrimonio. Entrégale esas cargas al Señor. Entrégale esas cargas al Señor. Estamos a buen tiempo. Yo te voy a invitar, hermano, con todo corazón, que pases al frente y te presentes delante del Señor. Dile, Señor, aquí estoy, Señor. Ven, amado mío. Ven a tu huerto. Come, come, come de tu dulce fruto. Dale gracias. Levanta tus manos y habla con el Señor. Platica con el Señor. Dile, Señor, hoy entiendo, Señor, que el huerto se perdió, Señor. Hoy entiendo, Señor, que el huerto, que el deleite, que el fruto se perdió. Pero hoy quiero restaurar ese fruto. Hoy quiero restaurar ese fruto. Hoy, Señor, quiero que si tú vienes, Señor, encuentres en mí dulce fruto. Que encuentres en mí fruto de labios que confiesen tu nombre. Oh, dale gracias, dile, Señor, perdóname, Señor, porque a veces me he desenfocado, Señor. Señor, perdóname porque a veces he perdido la visión. Padre, perdóname, Señor, porque a veces encuentro más fruto, más deleite afuera que aquí adentro. Señor, perdóname, Señor, porque a veces, papito lindo, he querido dejar todo botado. He querido tirar la toalla. He deseado separarme de mi matrimonio. He querido abandonar mi hogar. Perdóname, Señor, por la dureza de mi corazón, Padre. Pero ahora entiendo que en el principio no era así, Señor. Padre, permíteme retornar a ese lugar de placer. Permíteme retornar, Señor, a ese lugar de deleite, ese lugar de fruto. Oh, dale gracias, dale gracias. Dale gracias al Señor. Habla con el Señor, platica con el Señor.
Qué lindo que lleguen a orar por ti, pero es más lindo que tú platiques con el Señor, que tú hables con el Señor. Habla con Él, habla con Él. Encuentra ese lugar de deleite. Encuentra ese lugar de reposo. Si algunos en algún momento pasaron por la etapa difícil de un divorcio, dile: Señor, tú conoces mi corazón, Señor. Tú conoces mi corazón, Señor, y tú sabes que yo quiero ordenarme, que yo quiero hacer las cosas bien, como a ti te agradan, Señor. Señor, tú sabes, Señor, lo que pasé, lo que viví, Señor. Tal vez fue una relación que no te agradaba, Señor, pero ahora estoy en una relación que a ti te agrada. Ahora sí estoy en el orden, ahora sí estoy en el Edén. Todos merecemos segundas oportunidades. Todos merecemos oportunidades. Todos. Nadie puede decir yo no. Todos hemos sentido una doble, triple o 4 o 5 veces oportunidades que Dios nos da. Oportunidades del cielo de poder hacer las cosas bien, poder hacer las cosas mejor. Dale gracias. Dale gracias, dale gracias, dale gracias. Y le vamos a decir: quiero volver a empezar. Quiero volver a empezar como en el huerto. Quiero volver a empezar como en el Edén. Señor, dame otra oportunidad. Hijo de David, ten misericordia de mí, dijo aquel. Hijo de David, Jesús, ten misericordia de mí. Dale gracias. Dale gracias y dile: quiero volver a empezar. Quiero volver a empezar otra vez. Quiero volver a empezar. Quiero volver a empezar. Oh, dale gracias. Si acaso se me olvida, si acaso se me escapa, dile al Señor: quiero volver a empezar. Quiero volver, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Oh, dale gracias, dale gracias, dale gracias. Esa es. Ah, pero esa es. Oh, sí, Señor, en nombre de Jesús. Sí, Señor. Cuando nos sacamos